24º domingo del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le contestó: «No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y le propuso esta parábola: «Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: «Págame lo que me debes». El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este domingo, como lo acaban de escuchar, queridos hermanos, nos habla del perdón, y el perdón sin condiciones, el perdonar siempre. Y todo empieza con la interrogante, con la pregunta que le hace Pedro a nuestro Señor Jesucristo: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces?» Jesucristo, con la forma como lo expresa, está diciendo en su respuesta que hay que perdonar siempre. Jesucristo dice: «No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, hay que perdonar siempre. En otros momentos, en otras ocasiones, Jesucristo habla de cómo hay que amar a los enemigos, hay que perdonar al que habla mal de uno, hay que perdonar al que nos injuria, al que nos ofende. Hay que perdonar siempre, no solamente a los enemigos, sino incluso a personas cercanas a uno, que a veces en pequeñeces nos podemos sentir ofendidos y nos cuesta perdonar, porque el orgullo, la soberbia está de por medio, porque quizá han herido nuestro orgullo, nuestra soberbia, y entonces ¿cómo cuesta perdonar? Y sin embargo Jesucristo dice: hay que perdonar siempre. Por eso después va a proponer una parábola. Con esta parábola Jesucristo está diciendo: todos somos deudores de Dios. Es una parábola un poquito larga, que quizá el tiempo no nos da para explicarlo más detenidamente, pero el final es eso. Jesucristo está diciendo: todos somos deudores ante Dios.
Y aunque quizá uno pueda decir o pensar, pero si yo no tengo grandes pecados, incluso hasta de repente alguien puede decir, pero si yo no cometo pecados, ¿por qué puedo ser deudor de Dios? Pues a Dios no solamente le debemos porque cometamos pecados, a Dios le debemos, por ejemplo, la vida, la existencia. Nadie puede decir, yo me he dado la vida, yo existo porque yo he querido. No, la vida nos las ha regalado Dios a través de nuestros padres. La vida, la existencia nos la mantiene Dios hasta cuando Él quiera. Por otro lado, también con respecto, por ejemplo, a la fe, nadie puede decir, yo me he dado la fe. La fe es un regalo, es un don de Dios sobrenatural que la infunde en nuestra alma, que nos la da a partir del bautismo y que a partir de ahí tenemos que trabajarla. Es una tarea. La fe es una tarea, es un regalo, pero a la vez también una tarea. Y podríamos enumerar muchas cosas de las que somos deudores de Dios: la inteligencia, la voluntad, las facultades como la libertad, las habilidades físicas, corporales, humanas, que nos permiten de repente desarrollar un trabajo muy bien. Entonces, todos somos deudores ante Dios y además muchas veces el pecado. Por eso, el final de este Evangelio es también como el resumen de todo. Nuestro Señor va a decir al final, lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Vuelve a insistir en el perdón, pero en este caso ya hablando de cómo es una de las cuentas que nos va a pedir Dios al final de nuestra vida. El perdonar, que se manifiesta de diferentes formas. El tener paciencia, el disculpar, el no tomar en cuenta. Cuántas de estas cosas cada día en el ambiente familiar, en el ambiente de trabajo, tenemos ocasión de realizar. Y por eso nuestro Señor dice, lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Por eso, en definitiva, este Evangelio es una invitación a perdonar.